Ahí. Lo que nos quedaba por ver eran los ejemplos de empréstitos, del apartado de empréstitos, que como les decía el otro día, tienen, o sea, ya hemos hecho bastante de cuestiones similares, digamos, en lo que es valor del préstamo, nuda propiedad y usufructo. Conceptualmente, desde la parte técnica de la matemática financiera, es un procedimiento similar. Yo voy a poner para compartir. No me deja. ¿Dónde estoy? Me perdí en el otro dispositivo yo. ¿Dónde está? ¿Cómo es posible que no esté? Bueno, vamos a ver. Voy a salir. Y voy a... Tengo el otro dispositivo conectado, pero no aparece. Vamos a tratar de entrar de nuevo. A ver. Acá. O no me veía yo. Ahora estoy acá. Bien. Vamos a dar permiso para compartir pantalla. Y ahora sí. Ahora estamos. Los empréstitos, a diferencia de los préstamos, es que tenemos un gran deudor. Un gran deudor con muchos acreedores. Acá Martina pone que hay clases que no se subieron de teoría. A mí en la práctica me ha pasado con alguna que no se guardó, después encontré la forma de recuperar algunas. No sé si las recuperé todas, pasé todas las que encontré, pero creo que hay alguna que se me ha perdido. Desconozco en la teoría porque cada uno va grabando a medida que da en su propia compu. Entonces, bueno, a veces se producen esos problemas. Básicamente, esto es lo que tenemos en forma diferencial a un crédito. Y la otra cuestión que tenemos con los empréstitos es la diferencia entre la tasa que expresa el título y la tasa del mercado. En general, todo lo que es empréstitos está relacionado con los bonos que emiten los estados provinciales, nacionales, hasta municipales. Por un lado, es una herramienta de financiación para el Estado y es una herramienta de inversión para quienes lo toman, ¿no? Bueno, los estados emiten bonos por distintos motivos, por déficit, por distintas cuestiones en general que necesitan para financiamiento, ¿no? Para obra pública también. Vamos a ir más a lo específico de los empréstitos. Hay cuestiones técnicas, legales, pero dentro de la parte de práctica lo que tenemos como muy importante es esta cuestión del precio de emisión. Precio de emisión sobre la par, a la par o bajo la par. ¿Qué significa esto? Bueno, supónganse que el bono está emitido a una tasa del 20% anual. ¿No? Tenemos un 20% anual.
Y resulta que es la tasa de interés que rige en el mercado. Entonces, si cada título, por ejemplo, si cada título vale 100 pesos, ese es el valor de capital, luego define los intereses y cómo va a pagar los intereses, pero esos intereses son del 20% anual. Cuando es a la par, este bono se va a pagar 100 pesos por título. Supónganse que yo voy a cobrar cuotas semestrales de interés al 20%. Y en algún momento voy a cobrar el capital. Bueno, si la tasa de interés de mercado es del 20%, va a haber gente dispuesta a pagar los 100 pesos. Pero si la tasa de mercado es mayor, por ejemplo, 25% anual, y el título devenga intereses y paga intereses al 20% anual, eso ya está, eso no va a cambiar, porque para la emisión de un bono hay todo un desarrollo, digamos, una aprobación a determinada tasa de interés, pero cuando se va al mercado, eso puede cambiar. Ahora, la tasa del bono no puede cambiar, eso ya está fijado previamente. Entonces, la manera que tiene el mercado de actuar sobre esto es pagar menos el bono. Supónganse que lo pague 95 pesos. Perdón, acá lo puse en sobre la par. Esto iría bajo la par. ¿Bien? Si por el contrario, la tasa fuera del 15% anual, va a haber gente dispuesta a pagar más porque ese bono está pagando un 20%. Y la forma que se resuelve esto es que esa puja por pagar más termina, supónganse, pagando 105 pesos por cada título. El título dice vale 100 pesos, me van a pagar 100 pesos en determinado momento cuando me cubran el capital, pero me va a ir pagando tasa del 20% el bono. Como la tasa de mercado es menor, los inversores están dispuestos a pagar más. Esa es la forma en que se resuelve. Sobre la par, a la par y bajo la par son las tres modalidades, las tres cuestiones que pueden ocurrir, ¿no? O que se pague lo mismo el bono, o que se pague más, o que se pague menos. Siempre hay una relación inversa entre la tasa de interés y el precio del bono, que es esta cuestión que vimos acá, ¿no? Precio de bono más alto cuando la tasa de mercado era más baja, y precio de bono más bajo cuando la tasa de mercado era más alta. Los tipos de bono, nosotros ya vimos amortizables, o sea, sistema alemán, sistema francés, y acá les aparecen cupón cero y bullet. Yo les voy a mostrar lo que es, porque ustedes ya lo conocen. Esto es un bono cupón cero. ¿A qué les parece a ustedes, conocido ya por ustedes? ¿Qué parecido le encuentran con qué tema a este tipo de pago con respecto a un bono? PUSAPI, pago único sin abono periódico de intereses. Perfecto, esto es un bono cupón cero. Y fíjense el bono tipo bullet. Claro, ese sería Pucapi. PUCAPI. O sea, lo único que cambiamos aquí fueron los nombres.
Yo para que vean que a veces como que tenemos muchas cuestiones distintas, pero forma de nombrar algo diferente o para un uso específico como es el de los bonos y se impone una forma de nombrar. Pero no se asusten que estamos en la misma situación que antes. Luego, algunas categorías técnicas, ¿no? Ustedes creo que tienen en el 24.9 algo que pide paridad técnica y valor técnico, alguna cuestión que vamos a ver ahí y vamos a volver a esta filmina cuando lleguemos a ese momento. Pero simplemente para nombrarlas, el valor residual es el capital adeudado. ¿Qué sería esto en préstamos? ¿Qué sería ese valor residual? ¿Qué concepto tenemos en préstamos para el capital adeudado? Esa sería la amortización. O sea, Como acá saldo de dicen, deuda. claro, Hanna, el saldo de deuda. Como bien dicen Nahuel y Martina también. Esto es el saldo de deuda, capital adeudado. Interés corrido es el valor residual por la tasa de interés por los días transcurridos. O sea, que vendría a ser, nosotros no lo hemos hecho, pero lo podríamos haber hecho en préstamos, valuar los intereses en vez de entre una cuota y otra, si me posiciono en el medio de la cuota o en algún periodo intermedio entre ambas cuotas. Nosotros hemos visto alguna situación donde se transfería o un plazo fijo o en préstamos, por ahí hemos visto alguna situación donde se transfería un préstamo, pero por ahí en préstamos lo hemos visto luego de pagar una cuota. Bueno, ¿qué pasa si eso ocurre en el medio? Bueno, hay que calcular los intereses hasta ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque quien toma, digamos, en este caso el bono, el título para cobrar después, va a cobrar. Supónganse que esto paga intereses una vez al año y se vende luego de pagado el cupón anterior, se vende a los 4 meses. Bueno, quien compre ese título dentro de 8 meses va a cobrar un cupón de interés, una cuota de interés, pero una cuota de interés que le va a pagar todo el año, no le va a pagar los 8 meses. Entonces es lógico que quien se lo venda pretenda un poco más porque ya hay intereses que están corriendo. Y el valor técnico está relacionado con ese valor residual, que no es otra cosa que el saldo de deuda, más los intereses que corrieron hasta ese momento. Y la paridad técnica es el precio de mercado sobre el valor técnico, que se calculó de esta manera. Bien. Intereses corridos, claro, serían los intereses devengados. Los intereses que se devengaron en ese momento y que no se han cobrado y que no se pueden cobrar. Uno no puede ir y decir, bueno, yo voy a vender este bono, entonces quiero cobrar los intereses que corrieron hasta aquí en este cupón. No puede, tiene que entregar el cupón. Entonces, eso suma valor. Como ven, todo lo que está en este tema son cuestiones conocidas, por ahí llamadas de otra manera. Bueno, hay algunas cosas más porque en realidad este Power yo lo tenía para la materia optativa, que es herramientas de cálculo financiero. Y era justo para el tema bonos y me servían algunas filminas para introducir el tema de hoy. En el primer ejercicio, ustedes tienen un cuadro de evolución de un empréstito por sistema francés, en el cual
no es algo tan habitual, pero sí pasan algunos bonos, se van rescatando, o sea, como les decía, lo que tenemos aquí en empréstitos es que tenemos un deudor y muchos acreedores. Cada acreedor tiene una porción de ese crédito, que sería el empréstito, ¿no? Una opción es que se vaya pagando a todos de forma pareja, y otra opción que tiene quien emite los títulos es ir rescatando cantidad de títulos. Entonces se sortea, bueno, tal número a tal número de títulos se va a rescatar. Y a las personas que tienen esos títulos se les abona todo el capital adeudado y ya dejan de ser acreedores. Se le han pagado intereses hasta ese momento, a partir de ese momento cobran el capital y ya no tienen ningún derecho a cobrar. Y el resto sigue cobrando. Bueno, es una forma de, en vez de ir amortizándole a cada uno un poco, es ir rescatando cantidad de títulos. Cuando esto se hace en sistema francés, no así en sistema alemán. El sistema alemán no genera estas dificultades de los residuos, pero en sistema francés genera alguna situación porque los títulos tienen un valor entero, muchas veces sí, de 100 pesos, de 1000, y el valor de cuota no da en múltiplos de 100. Entonces, ese rescate, el valor de cuota de amortización, no da en múltiplos de 100, y ese rescate no se puede hacer completo. O sea, va a quedar algún título por la mitad que no se va a poder rescatar. Este es el cuadrito que tienen en las soluciones, donde yo le agregué solamente una columna más, que es esta de la cuota total. Puede tenerla o no. Este cuadro, que parece así como muy complejo, como con muchas cuestiones, vamos a ver que tampoco es que tiene tanto más, pero así como que uno lo ve y asusta un poco. Por un lado, es un cuadro de sistema francés, donde tenemos un empréstito de 1 millón de pesos colocados al 8% anual de interés, con servicios anuales a 5 años y dividido en 10.000 obligaciones de 100 pesos cada uno. Entonces, aquí lo que tenemos es, por un lado, que en el momento cero, también la otra cuestión que ustedes van a ver con diferencia al cuadro que está en la solución, es que yo le agregué aquí el periodo cero, porque a veces ayuda más a la comprensión. Ustedes van a ver acá que van a tener NP-1 como el saldo de deuda en el momento anterior, digamos. Yo preferí, en este caso, ponerlo en el momento cero, porque por ahí ayuda más. Es lo mismo, digamos, pero en principio, cuando uno lo ve por primera vez, por ahí ayuda un poquitito más. Entonces, en el momento cero, si tenemos 1 millón de pesos que se colocan en títulos de 100 pesos, la cantidad de títulos va a ser igual a ese valor del préstamo dividido el precio de cada obligación. Entonces tenemos que esto va a ser 1 millón dividido 100. Lo vamos a tener 10.000. Entonces tenemos 10.000 títulos y en pesos va a sumar 1 millón. Fíjense que NP es la cantidad de títulos, no la cantidad de pesos. Los pesos están en K por NP, ¿no? K, 100 pesos, por N, que son 10.000.
Entonces, aquí lo que tenemos son cantidad de títulos. Títulos en circulación, ¿no? Como dice. Unos están en cantidad de títulos y en la columna de al lado están valorizados. Ahora bien, si esto es un sistema francés, ¿cuánto tiene que pagar el Estado en cada periodo? ¿Qué tengo que calcular? ¿Qué les parece a ustedes? La cuota constante. La cuota, claro. Tengo que averiguar la cuota. Entonces averiguo cuota con el valor del préstamo por una ANI. Entonces, a la menos 1, ¿no? Entonces digo que cuota es igual a 1.000.000 por una 5 del 8%. Y esto me da una cuota de 250.456,45. También puede ser que con respecto a la solución les dé unos centavos y pesos de diferencia en algunas cuestiones, porque yo lo hice en Excel y por ahí dio más exacto, digamos. Igual van a llegar al final de la misma manera en C. Bien, vamos a pensar entonces cuál va a ser el interés de la primera cuota. El interés sub 1. Si yo tenía 1.000.000, o sea, el saldo de deuda 0 sería por la tasa de interés. Que he visto aquí en empréstitos, ese saldo de deuda 0 es K por NP. O sea, los títulos en circulación valorizados va a ser ese saldo de deuda. ¿Bien? Y a eso lo voy a multiplicar por la tasa de interés. Entonces tenemos 1.000.000 por 0,08. Por lo tanto vamos a tener 80.000. Entonces aquí vamos a tener 80.000. La amortización es lo que queda. Lo que queda lo puedo usar para amortizar. Entonces, en teoría me quedan 170.456,45. ¿Bien? Pero resulta que como los títulos son de 100 y yo rescato títulos, no puedo rescatar con los 56 pesos. O sea, puedo rescatar con 170.400 pesos. ¿Cuánto? 1.704 títulos. Entonces, yo voy a rescatar 1.704 títulos que van a representar 170.400 pesos. Por supuesto, llevo acumulado acá 1.704 títulos por un importe de 170.400. Estas columnas están para el acumulado. En la primera me va a dar lo mismo.
¿Y cuál va a ser el residuo? O sea, ¿cuánto va a ser lo que va a sobrar? 56,45. Bien. Ese 56,45 lo vamos a capitalizar un periodo. Entonces, como no se va a pagar ahora, se va a pagar en el próximo periodo, lo vamos a capitalizar un periodo. Y nos va a dar nos va a dar 60,97. Esto va a surgir de hacerlo por 1,08. ¿Bien? Bueno, esta es un poco la idea de lo que estamos haciendo. Ahora bien, los intereses del segundo periodo, ¿cómo los voy a calcular? Fíjense que el saldo de deuda era K por NP. Entonces, va a ser ese saldo, pero ese saldo, no pusimos aquí, nosotros tenemos que restar 1.704 títulos, entonces nos queda un saldo de 8.296, que evaluado en pesos son 829.600. Entonces yo tengo 829.600 por 0,08. Bien. Y si hacen esa cuenta, les va a dar 66.368. Bien. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es, ¿cuánto tenemos para amortizar ahora? Para amortizar vamos a tener la cuota menos los intereses más los residuos capitalizados. Bien. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, esto nos va a dar 149,43. Y acá me va a permitir destinar 184.100 a rescatar títulos, con lo cual voy a rescatar 1.841 títulos y con esto voy a llevar rescatados 3.545 títulos por 354.500 pesos. Y me va a sobrar 49,43 pesos para el próximo periodo, que capitalizados van a ser 53,38. Bueno, de esta manera voy a quedar debiendo 6.455 títulos por 645.500 pesos. Lo que tienen importante para ver acá es el tratamiento de estos residuos. Los residuos, lo que no alcanza para amortizar un título más, se capitaliza a la misma tasa y se suma a lo disponible para poder pagar en el periodo siguiente.
Y de esta manera van a llegar a todos los pagos. ¿Bien? Yo aquí puse la cuota como da, digamos, pero es la cuota teórica. Podría haber puesto en vez de la cuota teórica la cuota sumado los residuos. Porque esta cuota teórica les va a dar diferente a la suma de estos conceptos o incluso de estos conceptos. ¿Por qué? Porque tiene los residuos que disponemos para el periodo siguiente. Esos residuos, por supuesto, nunca van a poder ser mayores a 100. O sea, pueden ser mayores a 100 capitalizados, como ven acá en el último periodo, pero no mayores a 100 cuando queda el residuo, porque si llegara a 100 pesos puedo rescatar un título más. Entonces, va a ser siempre menor a 100. Ahora, capitalizados pueden dar más que 100, porque eso es lo que voy a disponer al periodo siguiente. Sí, Agustín. ¿Esos residuos a qué se suman después, una vez que lo capitalizas? Al disponible para la cuota siguiente. O sea, en la cuota siguiente vos tenías 250.456, que era lo que te daba la cuota. Le sumás esos 60,97 y vas a disponerlo para ese periodo. Y vas a cancelar todo lo que puedas. O sea, vas a rescatar todo lo que puedas. El 56,45, surge de la diferencia entre, vamos a ver, 170.000, vamos a borrar acá, así no mezclamos, 170.456 menos 170.400. 170.456,45 menos 170.400, que es lo que usé para rescatar títulos. Y eso es un residuo, Martina. Es lo que no se alcanzó, no alcanzó esa plata para rescatar un título más, porque cada título era de 100 pesos, ese dinero que quedó guardado para el próximo periodo es un residuo. Y ese residuo se capitaliza para el próximo periodo. Al 8%. Profe. ¿Por qué? Porque no vale lo mismo 56 pesos hoy que dentro de un año. Dentro de un año, a la tasa que estamos evaluando, vale 60. Sí. Entonces se supone que a lo último no te tendría que dar residuos. A lo último no te quedan residuos. Te queda 0, que es como nos quedó aquí. O sea, al final, claro, sí. te tiene que alcanzar para rescatar todo. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, esto es más o menos el tratamiento de los residuos para esta cuestión en particular, visto desde el punto de vista de quien emite la obligación, de quien emite el bono, el título, para ir rescatando. No lo sé. Si está en la APE, digamos, va a ser para completar alguna cuestión. Por ejemplo, acá lo importante es esto, tener en claro que queda un residuo y que ese residuo se capitaliza. No van a tener que hacer un cuadro de estos completos. ¿Qué podría haber en una APE? Y bueno, capaz que podría haber algo para completar, por ejemplo, en estas últimas 2 columnas, qué pasa con ese residuo. O cómo se me ocurre. No he visto en general este tema después tomado, pero podría estar tranquilamente con alguna cuestión así, digamos, más para una APE, ¿no? Igual en un parcial o en un final podría estar alguna cuestión donde ustedes tengan que entender cómo funciona, no que tengan que hacer el desarrollo del cuadro completo. ¿No? Bueno, vamos a los casos más pragmáticos, digamos, que sí son los casos que pueden llegar a tener, ¿no? En
en APE o en final. Me parece a mí, no descarto nada porque sí, esas son cuestiones que cuando se desarrolla o se diseña ese tipo de evaluaciones, por ahí salen y dicen, bueno, a ver, podríamos tomar esto. Podría ser, se toma de lo que hay en la guía y bueno, por ahí cae un tema u otro. Sí se adapta a una forma de poder tomarlo, tampoco es una cuestión de tener que hacer un desarrollo impresionante que sea que no tenga un sentido para evaluar, digamos, para ver si conocen del tema. Bien. Sí, creo que todos rinden en el mismo horario, Martina. Un empréstito de 500.000, dice aquí. Tenemos un empréstito de 500.000. Entonces, lo que nosotros tenemos, 500.000 pesos que nos prestan, que se emiten, sí, que prestan todos los inversores, es emitido en 1.000 obligaciones de 500 pesos cada uno. Al 6% anual. Otra cuestión que tienen que tener cuidado es que en general las tasas de interés en empréstitos son nominales. Acá sería indistinto porque si yo hablo una nominal anual y la capitalización es anual, digamos, sabemos que es lo mismo la efectiva. Pero bueno, recuerden que nosotros necesitamos la efectiva para trabajar. Y en empréstitos las tasas suelen ser nominales. Gastos de emisión de 10 pesos por obligación. Entonces aquí tenemos gastos de emisión, que esto también es muy habitual. 10 pesos por título. Bien. Se desea saber el precio de emisión para que al emisor le resulte una tasa efectiva del 8,5% anual. El emisor, aquí, o sea, quien emite el título, en este caso voy a poner el Estado porque en general son obligaciones que emite el Estado. En las empresas hay algún tipo de obligación que pueden emitir con un carácter, esto es muy diferente a las acciones, ¿no? Cuando hablamos de las empresas, las acciones es una representación del patrimonio neto de la empresa, que después está afectada por el valor de mercado, las expectativas, etc. Pero las empresas también pueden emitir obligaciones, las empresas grandes, las que cotizan en bolsa, de este tipo, que tienen otro nombre, no son bonos, son obligaciones negociables, que pueden captar inversores y funciona de la misma manera, con títulos donde pagan. En vez de endeudarse con un banco, se endeudan con inversores, pero no están dando acciones, no están dando parte de su participación, sino una obligación de este tipo. Pero después, en general, es el Estado nacional, provincial o municipal el que se endeuda de esta manera. Entonces, me voy a referir al Estado como una cuestión así genérica para tratar de entender de qué lado del mostrador estamos en tal o cual situación, ¿no? Entonces, el precio de emisión para que al emisor le resulte una tasa efectiva del 8,5% nos estamos parando de parte del Estado, digamos, de parte del emisor, que ya sabe que a ese 6% no le va a responder nadie, pero que pretende que no le cueste más del 8,5% anual. Entonces quiere saber en qué valor va a tener que ser ubicado cada título de 500 pesos.
Vamos a analizarlo por partes. Después se los voy a poner en la fórmula que lo tienen resuelto en el ejercicio. Pero se los voy a analizar por partes para que esa fórmula cobre más sentido, digamos. Entonces, la primera cuestión que yo tendría que saber en qué sistema estamos. Como no tenemos ninguna aclaración, suponemos un sistema francés. Necesitaríamos entonces saber cómo va a ser la evolución de estos pagos. O sea, cuánto se va a pagar al año. Puedo hacerlo por título o por el total del préstamo. O sea, puedo hacerlo por cada 500 pesos o por los 500.000 pesos del valor total. Va a ser indistinto. ¿Por qué va a ser indistinto? Porque nosotros después cuando querramos saber el precio de emisión, si lo hacemos por el total, vamos a dividir ese total por los 1000 títulos y vamos a llegar al mismo valor. Me conviene en este caso utilizar los 500.000 para esta cuestión de utilizar mejor los decimales. O sea, para usar, si lo usara por 500 tendría que usar muchos decimales y sería indistinto, pero tendría que tener en cuenta esa cuestión. Vamos a averiguar entonces cuál va a ser la cuota, ¿no? De esos 500.000 por una 15 al 6%. Y esto me da una cuota de 51.481,38. Esto significa que va a ir pagando 51.481,38, 51.481,38, 51.481,38 y así hasta el momento 15. Bien. Aquí no suponemos residuos porque no nos da ninguna cuestión para este tipo, digamos. O sea, residuos es cuando se rescatan por sorteo una cantidad de títulos. Si todos los títulos se van pagando de la misma manera, habrá un cupón de amortización por tanta plata y un cupón de interés por tanta plata en todos los títulos y todos cobrarán hasta el último momento. Bien, esta es un poco la idea. Hasta aquí, ¿qué están calculados? Estas cuotas al 6%. Ahora, si yo quiero saber ese precio de emisión al 8,5%, lo que voy a tener que hacer es traer al momento cero, o sea, actualizar todos estos pagos a una tasa del 8,5%. Tal como lo hacían en nuda propiedad, usufructo y valor del préstamo. Bien, actualizo al 8,5%. Entonces, lo que hacemos es, vamos a buscar el valor actual, como esta cuota, por una NI. La cuota es a la... acá era la -1, perdón. Me faltó ahí, siempre me olvido ese -1, que no es menor, digamos, porque es dividida. Con 38 por una 15 al 8,5%. Y esto me da un valor actual de... yo lo tenía en un Excel. Aquí, 427.000
513,58. Ese es el valor actual. ¿Bien? Ahora, por cada título, si tenemos un N de 1000, el precio de emisión va a ser esos 427.000 514, lo voy a poner acá ya redondeando, dividido 1000, que va a ser 427,51. Pero ahí no terminó. Hay un precio de emisión. Si el emisor, si el Estado en este momento pretende 427, o sea, pretende que le cueste el 8,5%, ese gasto de emisión lo tiene que cargar. Porque para que le venga un 8,5% tiene que pagar, tiene que ubicarlo en 427 pesos netos. Entonces, el precio de emisión con gastos de emisión va a ser igual, el precio de emisión prima va a ser igual a 427,51 más 10 pesos, igual a 437,51. Ustedes van a encontrar la fórmula de esta manera. Precio de emisión igual a la cuota por o al K sub 0, en realidad lo van a encontrar así. Por una NI sobre una NI prima. No, I abajo y prima arriba. En el numerador y prima. Más gastos de emisión. Así lo van a encontrar en la fórmula y pueden aplicar esa fórmula en forma directa. Fíjense que nosotros aplicamos el 500.000, pero si hubiéramos aplicado el 500, hubiera sido este K sub 0, ¿no? 500. Nosotros actualizamos al 6%, que viene a ser, fíjense que está a la -1, que es lo que tenemos aquí en el denominador, ¿no? Entonces, 6%. Y luego utilizamos el 8,5%. ¿Bien? ¿Se entendió? Van a llegar a lo mismo. Y luego sumamos el gasto de los 10 pesos. Una manera de hacerlo, más por partes, y otra manera de hacerlo donde está la fórmula y les resuelve toda la cuestión. Pero bueno, me interesaba que lo entendieran más que nada. El inciso B habla de la tasa efectiva que obtendrá el suscriptor que abone el precio de emisión calculado en el inciso anterior. Y ustedes van a tener en la solución del inciso B, para que sea algo un poquito más sencillo, van a tener algo así, como ese rendimiento, como los intereses
de la primer cuota sería sobre el precio de emisión. Entonces van a tener 500 por 0,06 con respecto a los 437,51. Y esto les va a dar un 6,857%. Bien. Es como el rendimiento del primer pago. Bien. Luego, a ver, vamos a hacer alguna duda con respecto a este ejercicio. Después traten de analizarlos tranquilos. Preguntan las dudas por el foro, no hay problema, pero bueno, la idea es un poquito ver que es más de lo mismo que venimos haciendo, por ahí con los nombres un poquitito cambiados, algunas cuestiones diferenciales. Vamos a ver, vamos a saltar algunos para hacer algunos representativos por el horario. Supongamos el 24.6, por ejemplo. Vamos a hacer el 24.6. Y luego vamos a hacer dos más. El 24.6 y el 24.9, que no estarían en las soluciones que están publicadas. 24.6 vamos a hacer el esquema. Bien. Dice, un título de valor nominal 1000 que se amortiza en 10 rescates anuales constantes y con pago semestral de intereses al 3% semestral. O sea, aquí tenemos rescates anuales constantes. ¿Qué les hace acordar esta cuestión? ¿Qué sistema? Si tengo rescates constantes, ¿qué les parece? Sistema alemán. Bien, Martina, justo, ahí al momento. Pero, a diferencia de un sistema alemán tradicional, pago semestral de intereses al 3%. Semestral. Entonces, tendríamos un siguiente esquema, ¿no? Donde tenemos, vamos a poner del 0 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que rescata son 100 por mes. ¿Bien? Así, 100 por mes, por año. Pero ocurre que paga intereses en forma semestral. Paga el 3%. Entonces, aquí va a pagar el 3% de todo lo que debe. O sea que acá va a pagar 30 pesos. En este momento también va a pagar 30 en el momento 1. En el momento 1,5 ya debe 900, va a pagar al 3% 27. Y aquí va a pagar 27 nuevamente. Porque debe 900 y paga el 3%, ¿no? Semestral. Entonces paga intereses
en el semestre, pero no paga capital, así que sigue debiendo lo mismo. Por lo tanto, a los 6 meses va a pagar la misma cuota de interés. Ahí recién achica capital y paga menos intereses la próxima, que va a ser 24 y 24. Y así sucesivamente. ¿Bien? Es adquirido, dice, al momento de su emisión por un inversor que lo paga 950. O sea, aquí alguien lo paga 950 este título de 1000. O sea que fue emitido bajo la par. O sea que le rindió más del 3%. Porque fue emitido bajo la par. O sea, lo pagó menos de 1000. Y va cobrando intereses al 3% semestral. Por lo tanto, si uno buscara el rendimiento de este título, seguro, o sea, así, sin hacer ningún cálculo, va a ser más del 3% semestral. Pero dice que lo vende inmediatamente de cobrar la séptima amortización. O sea, en este momento lo vende el título. Cobra estos 100 pesos, los intereses que estén acá, y lo vende. Vende. Si el nuevo inversor pretende un 4% semestral, calcular el valor de venta del título. ¿Bien? Entonces, lo que me interesa ver aquí es cuánto va a ser ese valor de venta. Bueno, ¿cuánto va a ser ese valor de venta? ¿Importa acá cuánto lo pagó el inversor inicial? La verdad que no es algo que va a ser relevante. Porque si yo me paro del nuevo inversor y pretendo un rendimiento del 4% semestral, el nuevo inversor, ¿qué está comprando? Está comprando estas 3 cuotas que están aquí de 100 pesos en el momento 8, 9 y 10, más los intereses que vaya a cobrar cada 6 meses. Eso es lo que está comprando. Un derecho a cobrar 100 pesos por año más unas cuotas de interés cada 6 meses. Entonces, para este nuevo inversor, lo único que va a importar, aquí lo pongo más grande para que lo podamos ver, es la cuota 8 de 100 pesos, la 9 y la 10 de 100 pesos. Y los intereses, que fíjense, si en este momento 7 quedó debiendo 300 pesos, el 3% de esos 300 pesos va a ser 9 pesos. Aquí va a ser 9, luego va a deber 200, por lo tanto va a ser 6, 6, 3 y 3. Y todos estos derechos a cobrar son los que va a querer actualizar a este momento 7 con una tasa del 4%. Bien, ¿qué métodos pueden utilizar para hacer esto? Y bueno, para las cuotas de 100 es fácil. Esta es la parte más fácil. Yo podría decir, calcular un valor actual como 100 por una 3
al 4%. Y ahí tengo el valor actual de las cuotas de amortización, ¿no? Vendría a ser la nuda propiedad. Ahora después tengo cuotas semestrales, de 9, de 6, de 3. Y acá tengo dos caminos. O utilizo una renta variable en bloque, de bloques de 2. No sé si la hemos visto, la fórmula. Seguramente Adrián la ha expresado en algún momento. O utilizo una renta variable en progresión aritmética común pero la tendría que utilizar dos veces. Tendría que utilizarla para el 9, el 6 y el 3. Y cuidado. No, ¿estás utilizando 3 años a una tasa semestral? 3 años y la tasa semestral. Sí, cuidado con eso. La tasa en realidad aquí hay que hacer la equivalencia anual. Hay que buscar 1 más 0,04 igual a 1 más 100. Sí, bien. ¿Agustín fue? Bárbaro. Más, lo tengo acá así, 0,816. Yo por no mirarlo, ir haciéndolo en el momento sin chequearlo. Sí, el 8,16. Esto me da 256,97. Ahora bien, yo podría traer estas cuotas de 9, 6 y 3. También voy a tener que usar esta tasa anual. El problema lo voy a tener cuando actualice estas 3. ¿Por qué? Porque como hay una distancia de un año, no se nota ahí mucho con los colores, lo que va a pasar, lo voy a hacer en otro lado, lo que va a pasar si yo, fíjense, actualizo este 9, este 6 y este 3, me va a venir la actualización, como hay un año de diferencia, me va a venir al periodo que está entre 6 y 7. O sea, esta actualización va a venir a este momento. Y si viene a este momento, luego tengo que capitalizarla 6 meses. Cuidado con eso, porque las tendría que traer al 8,16%, o sea, el mismo valor que me dio las cuotas anteriores, pero luego capitalizadas un semestre. Si ustedes hacen todo esto, les va a dar el total, el valor de venta, $289,24. ¿Bien? Eso es lo que les va a dar el valor de venta. Sumado las cuotas de 100 actualizados, las cuotas de 9, las de 6, las de 3. Y las pueden actualizar una a una también. Eso es como prefieran. Son 6. Por ahí es más fácil actualizarlas una a una que buscar la renta variable en progresión aritmética. Y luego acordarse de capitalizar uno de esos dos valores. Bueno, no hay sincronicidad. Sí, sincronicidad hay. ¿Por qué no hay sincronicidad? ¿A qué le llamarías, Martina, que no hay sincronicidad? Sí, yo tengo que usar, por supuesto, tengo que sincronizar
Pero van a ser anuales en realidad. Están sincrónicas porque entre una cuota y otra... Ah, era de antes. Bien. Que yo no había puesto la tasa bien. Eso era tal vez esa parte. Bien. También podrían plantearse aquí, que también es interesante, les dejo el resultado, no está pedido, pero está el dato de ese pago de 950. ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería el rendimiento que obtuvo? Pero es medio complicado, es para hacer en Excel. El rendimiento que obtuvo el inversor inicial, ¿no? Con los 950 que puso y todo lo que cobró. Se puede hacer sin Excel también. Piensen que el inversor inicial cobró todas las cuotas de 100, todas las cuotas de interés que están antes, y cobró este valor de 289,24. Cobró hasta aquí. Tendría que actualizar las cuotas de 100, las cuotas de interés y los 289 comparado con los 950 y buscar la tasa. O sea, tendría que hacerlo por la TIR en Excel. Si no, para volverse locos, no hay manera de calcularlo. Bien. Pero eso al que se quiera enganchar un poquitito más, no pasa nada. Bueno, vamos a... el bono tipo bullet, el 24.9. Principalmente porque pide estas cuestiones de valor técnico, valor de paridad técnica. Y me parece que no está dentro de la solución. Dice, un bono tipo bullet fue adquirido el 15 del 8 del 2006 en 96,85. Valor nominal 100. Abonando intereses al 5% anual. Pagaderos el 30 del 4 y el 31 del 10 de cada año. Restando aún 6 servicios semestrales para su vencimiento. Graficar el flujo de fondos que promete el bono. Entonces vamos ahí, vamos a decir. Fue adquirido el 15 del 8 del 2006, pero paga intereses el 30 del 4. Paga intereses y el 31 del 10. Restándole 6 servicios semestrales. 15 del 8, por lo tanto, el primer servicio va a ser el 31 del 10. ¿No? Tenemos el 31 del 10 del 2006, el 30 del 4 del 2007, el 31/10 del 2007, el 30 del 4 del 2008, el 31 del 10 del 2008, el 30 del 4 del 2009. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. En ese momento, va a pagar los 100 pesos. Y mientras tanto, como habíamos dicho que el bono tipo bullet era como un pucapi, va a pagar los intereses. Si los intereses son el 5% anual y paga semestral, habíamos dicho que en general la tasa es nominal en bonos.
bonos expresa tasa nominal. En el caso que vimos anterior ya teníamos la efectiva la semestral. Pagaba semestralmente ese interés. Aquí lo que tenemos es que va a ser el 2,5%. O sea, va a pagar 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 y 2,5. Y fue adquirido el 15 del 8 del 06. O sea que el cupón anterior se había pagado el 30 del 4 del 06. Aquí había pagado 2,5. Y se compró en esta fecha. Bien. Tenemos ahí graficado el flujo de fondos. Y nosotros necesitamos el valor técnico a la fecha. Fíjense, necesitamos valor técnico y valor de paridad técnica. ¿A qué fecha? A la fecha de compra. Al 15 del 8. Vamos a ir un poquito para atrás. A donde teníamos. Entonces nos dice. Valor técnico. Es el valor residual. Y valor residual habíamos visto que era el capital adeudado. O sea que en este caso va a ser 100 más los intereses del cupón corrido. ¿Cuáles van a ser los intereses del cupón corrido? 100 pesos por la tasa de interés por los días transcurridos. Y luego también nos pide la paridad técnica, que va a ser ese precio que se vendió sobre este valor técnico que hayamos calculado previamente. Entonces, tenemos que calcular los intereses corridos para calcular este valor técnico. Entonces, intereses corridos. Va a ser igual a los 100 pesos por el 2,5% por tenemos del 30 del 4 al 15 del 8 tenemos un mes, 2 meses, 3 meses al 7 al 15. 90, 105, 100, tenemos 30 del 4. Vamos a hacerlo con meses comerciales para no complicarnos. Al mes 5 tenemos un mes, 30 días, al 6, 2, al 7, 3, 90 días, 105 días de 180, ¿no? Porque el 2,5 es semestral. Tenemos entonces que dividido 180, 0,58 por 100 pesos. 5,83. Si no hago mal el cálculo. A ver. 105 dividido 180.
por... no, parece que estoy haciendo... Me faltó una cuenta acá. 105 sobre 180. Esto por 100 por 0,025. 1 no me podía dar más que los intereses. Tenía que ser menos de 2,50. Por eso me di cuenta que me faltaba un cálculo. 1,46. ¿Está bien? Estos serían los intereses corridos. 1,46. Ahora, el valor técnico dijimos que era. ¿Qué era el valor técnico? El valor residual más los intereses corridos. O sea que el valor técnico es el valor residual, que es 100 pesos, más 1,46. Y la paridad técnica, o el valor de paridad técnica, va a ser los 96,85 sobre ese valor técnico de 101,46. Y esto va a dar igual a 96,85 dividido 101,46. 95,45%. 46 si redondeo. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Tasa de rendimiento anual para el inversor. Ah, eso es lo que pide después. Tasa de rendimiento anual para el inversor. Bueno, hay que buscarla porque tenemos que va a cobrar 102,50 y 2,50 todos los periodos anteriores y va a invertir 96,85. Con lo cual, esa tasa es para buscar en Excel, digamos, porque tenemos tasa en distintos lados. Bien. Si no, tenemos que hacer un cálculo simplificado de alguna cuestión, pero no vamos a tener el valor correcto. Bien. En el 2410, fíjense que se los pide como usufructo, nuda propiedad y valor de cada obligación. También. No creo que tengan problemas ahí. Y en el 2411, este debe ser algún ejercicio tipo de parcial o alguna cuestión así, o de parcial no, porque no se ha tomado en parciales, algún ejercicio de final. Dice 100.000 títulos de 100 cada uno, se cancelan 20 años por sistema de pago único, con pago semestral de intereses, siendo el interés del 25% nominal anual. Los gastos de emisión son 350.000. Un amigo suyo compra 100 títulos en el momento de la emisión por 9.850, gastos incluidos. Y luego de cobrados los primeros 5 cupones de interés, quiere venderlos, pretendiendo un rendimiento del 15% efectivo semestral. Hay que determinar el precio de venta, determinar el usufructo en el momento de transferencia, si el comprador pretende el mismo rendimiento,
Y si el sistema de reembolso del sistema fuera de amortización real anual constante, ¿qué cambiaría? Marque con una X. ¿Qué cambiaría? Tasa aplicada al cálculo de intereses periódicos, rendimiento efectivo, el precio de venta del inciso 1. ¿Qué cambiaría ahí, digamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podría cambiar en un sistema que se hizo con un sistema tipo Pucapi, digamos, a un sistema alemán? ¿Se les ocurre que podría cambiar? Si aparece americano, no, en préstitos no aparece americano. ¿Qué les parece que podría cambiar acá? No vamos a desarrollar todo lo otro, pero pensemos qué cuestiones pueden cambiar. La cuota decreciente. La cuota va a ser decreciente, sí. Pero va a cambiar la tasa. O sea, que un bono, si un bono rinde un determinado tipo de interés, que cambie el sistema, digamos, la tasa de interés va a ser la misma. No va a cambiar. El rendimiento efectivo tampoco, porque en el momento de la emisión y luego cobrados. Bueno, en realidad el rendimiento efectivo, si lo que va a pagar va a ser lo mismo, el mismo importe, no, tampoco debería cambiar. Lo que sí va a cambiar es el precio de venta, porque va a ser diferente digamos, el flujo de fondos, y el valor del usufructo también, porque van a ser diferentes los cupones de interés. O sea, esos flujos de fondos van a ser diferentes. Por lo tanto, para evaluarlos a un momento determinado, va a ser diferente. Claro, va a amortizar parte del capital, por lo tanto las cuotas de interés van a ser diferentes, van a ser menores. Si las cuotas de interés son menores, cuando yo calcule el valor del usufructo va a ser menor en el sistema alemán, ¿no? Incluso podría decir hasta en qué sistema va a ser menor, si tuviera que hacerlo. Y el precio de venta va a ser, fue el compartir acá. El precio de venta también va a ser diferente. Va a ser diferente. Porque en el Pucapi voy a tener más por cobrar que en el alemán. En el alemán ya cobré parte, por lo tanto el precio de venta en el alemán va a ser menor, ¿no? Pretendiendo el mismo rendimiento. Bueno, tienen para sentarse a hacer
es como que tiene un poco más de dificultad la parte de empréstitos. Más que nada traten de tenerlo conceptual para poder, traten de comprenderlos, no de hacer mucho, sino de lo que hagan, que comprendan. Y véanlo en relación a lo que vieron de usufructo, nuda propiedad y valor del préstamo, porque un poco lo que están haciendo es eso, digamos. Agregan algunos conceptos que agregan este tema de sobre la par, bajo la par, a la par. Si ustedes no tienen ningún dato en cuanto a cómo se pagó en el momento inicial y si necesitan ese valor, y no dice si lo pagó más o menos, suponen una emisión a la par. Creo que hay algún ejercicio que no dice, por ejemplo, a ver, yo había visto hoy, no sé si el... Bueno, el 24.4 es un desarrollo igual que el 24.1. El 24.5 dice, un inversor compra un bono de valor nominal 1000 que se amortiza a los 10 años y paga cupones de interés anual, cobrado el quinto cupón, vende el bono obteniendo una rentabilidad del 6%. Para yo saber cuánto vende al 6%, necesito saber cuál fue el valor inicial. O sea, cuánto pagó ese bono de 1000. Porque no me dice cuánto lo pagó. Bueno, ahí supongo que lo pagó 1000, porque no tengo otro dato. ¿Bien? Acá tengo combinación de dos tasas de interés, el que lo compró inicial y el que lo compró después, para determinar el valor de los cupones de interés. Pero lo que digo es, yo no tengo claro si lo pagó 1000 o no. Se supone que lo pagó 1000, porque si no tengo un dato de que lo pagó diferente, lo pagó a la par. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda en general? Los ejercicios son muy diferentes entre ellos. En realidad no sé si tanto. Lo que pasa es que cuesta acostumbrarse a este tipo de enunciados. Sí tienen 3 o 4 cuestiones diferentes, por ahí son pocos ejercicios, entonces se ven más cuestiones. Puede sonar como que son más diferentes los ejercicios entre sí, que en otros temas que tenemos más cantidad de ejercicios. Entonces, si hay 3, 4, 5 cuestiones para dividir en 10 ejercicios, va a tener 2 ejercicios más o menos de cada cuestión. Si tenemos 4 o 5 cuestiones para dividir entre 20 ejercicios, van a encontrar más ejercicios parecidos. Sí. Bien. Espero las clases hayan resultado, porque esta es la última que tenemos, ya no tenemos otra más. El jueves. ¿Ustedes cuándo rinden el recuperatorio del segundo parcial? ¿Qué fecha rinden? Oh.